cuando Rudius se acercó a la niña con la rodilla lastimada. Dentro de la novela, esta inmediatamente entró en pánico e intentó levantarse solo para caer de regreso al suelo. Una gran diferencia con lo visto en el anime, ya que en ningún momento pudimos observar ninguna señal de resistencia por parte de esta. Pero te preguntarás qué tiene de interesante aquella diferencia entre ambos formatos. Pues déjame decirte, mi querido oyente, que detrás de este acontecimiento hay ciertos datos perturbadores que el anime omitió. Por ejemplo, mientras Rudius sanaba la rodilla de la chica, él también se dio cuenta de un hecho un tanto triste y miserable, y es que al parecer los dedos de la chica estaban completamente ennegrecidos por el frío extremo y llenos de ampollas por el trabajo diario y excesivo, lo que era una clara prueba de lo difícil y miserable que podía llegar a ser la vida de aquellas pobres almas que pertenecían a las castas más bajas de ese mundo. Y lo que terminó desgarrándole el corazón a Rudius fue que, cuando miró nuevamente a la chica, en vez de ver una cara llena de agradecimiento, ella lucía completamente aterrada y desesperada, lo que lo dejó completamente desconcertado y confundido en su momento. No obstante, su confusión se convirtió en comprensión en el instante en que la chica, llena de desesperación, terror y al borde de las lágrimas, le dijo que no tenía dinero ni nada que ofrecerle por su tratamiento. Y es que sucede y acontece que en esa ciudad, cuando un mago sanador ofrece curación sin invitación o petición de por medio, es porque 9 de cada 10 veces es una estafa disfrazada de caridad, ya que después del tratamiento no solicitado, dichos magos obligan a sus pacientes a pagar su tratamiento, y cuando la persona en cuestión no puede pagar, estos son vendidos como esclavos para poder cubrir dicha cuota de sanación. Y por lo general, son en los orfanatos donde más sucede esta clase de situaciones. A causa de estos precedentes, es por eso que la niña pensó que Rudius la obligaría a pagar su curación, y como ella no tenía nada que ofrecer, el único futuro que le esperaba era que sería vendida y esclavizada sin la oportunidad de siquiera resistirse. Pero como Rudius no tenía esas intenciones, él descartó casualmente las preocupaciones de la chica y se marchó para retomar su trabajo, que era alimentar con poder mágico al objeto mágico de la plaza de la ciudad. Para cuando Rudius terminó su trabajo del día, una amiga de la chica anterior le preguntó su nombre, y así como ella llegó, la chica se fue en el instante en que Rudius respondió a su pregunta, lo que lo dejó desconcertado por un momento. Pero cuando vio cómo la chica que había sanado anteriormente le hacía una reverencia desde la distancia, Rudius se comprometió a hacer actos de caridad como esa, cada vez que tuviera la oportunidad de hacerlo en el futuro. Y bien, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte, mi querido oyente? ¿Acaso sabías este dato o no? Bueno, si has leído la novela, por supuesto que lo sabrías, pero si solo te conformas con ver el anime, tal vez lo sepas o tal vez no. Pero independientemente de eso, déjame iluminarte un poco más al respecto. Quiero que agudices tus oídos, te pongas cómodo y disfrutes de los siguientes datos interesantes y curiosos del capítulo número 2 de Mushoku Tensei que tengo para ti el día de hoy. Y sin más preámbulos, continuemos. Dime, ¿alguna vez te preguntaste por qué Rudius hizo tanto con tal de salvar a Sara? En mi sincera opinión, considero que esta es una excelente pregunta, ya que aquellos que no han leído la novela podrían pensar que lo hizo porque era su amiga, por amor, por compasión o por cualquier otra razón que se les ocurra. Sin embargo, hay todo un contexto y revoltijo de emociones que impulsaron a Rudius a actuar de una forma tan imprudente. Porque seamos sinceros, esa misión de búsqueda y rescate no era algo que una sola persona estaba destinada a ejecutar individualmente. Y si Rudius sobrevivió y encima logró su objetivo, fue todo gracias a la fuerza de su propio destino, a las favorables circunstancias del momento y a lo conveniente que era su poder individual, porque de lo contrario, simplemente habría caído a mitad de camino, ya sea por la fuerte ventisca, por el tren invernal o por los búfalos invernales. Pero para poder responder a la pregunta inicial, déjame decirte, mi querido oyente, que cuando Rudius recibió por primera vez la noticia de que Mimir y Sara habían muerto, lo primero que sintió fue sorpresa por haber perdido a dos conocidos. Aunque no era muy cercano a ambos, aún así le deprimió la pérdida de dos camaradas con las que había compartido varias experiencias de vida o muerte. Pero sorprendentemente, fuera de eso, él ya lo estaba aceptando como algo natural en la vida de un aventurero. Pero cuando Timothy sugirió la posible supervivencia de Sara, lo primero que le vino a la mente de Rudius fue: tengo que salvarla, o al menos confirmar por mis propios ojos que realmente ella está muerta. ¿Por qué?, te preguntarás. Simplemente no lo sabía. Pero aún así, Rudius partió en su búsqueda e incluso despejó un cielo completo, con tal de que las tormentas de nieve no interfiriesen con su misión. Pero mientras avanzaba hacia su destino,
Rudius se vio constantemente obstaculizado por la gruesa capa de nieve que cubría el suelo, obligándolo a constantemente tener que usar magia de fuego para derretir la nieve, solo para luego estar todo empapado y pesado, haciendo que tuviera que usar la magia del viento para secarse la ropa y su calzado. Incluso estuvo a punto de ser enterrado en varias ocasiones bajo la nieve, eso a causa de que un tren invernal le estaba tirando nieve desde sus ramas para tratar de enterrarlo vivo, aunque lo derrotó fácilmente incendiándolo. Todas estas molestias solo dificultaron su avance a cada momento, lo que a su vez terminó provocando que Rudius terminara entrando nuevamente en un bucle de autocuestionamiento y autojustificación. Es decir, ¿por qué siquiera estaba haciendo eso? ¿Realmente tenía posibilidades de encontrarla cuando ni siquiera Susana y los demás no pudieron hacerlo? ¿Cómo iba a encontrar a Sara cuando ni siquiera sabía su ubicación exacta? ¿Cómo iba a lograrlo sin que los monstruos lo abrumaran en el proceso? Pero más importante que todo eso, ¿qué estaba haciendo él en ese lugar, jugando al héroe? Cuando Rudius pensó en eso, la palabra mediocre que Solda le había dicho anteriormente inundó su cabeza hasta sofocarlo. En su intento por calmarse, él trató de justificar sus acciones como un acto de autosatisfacción. Es decir, él solo estaba ahí arriesgando su vida, solo porque quería saciar su propio ego. Así es, en ese momento, mientras su mente estaba hundida en el caos, él solo estaba pensando en los resultados, que era confirmar la muerte o supervivencia de Sara. Nada más importaba, solo importaba que él obtuviera resultados, usando sus propios métodos, por mediocres que estos fueran. Mientras él se sintiera satisfecho con el resultado, solo entonces todo estaría bien y podría aceptar la verdad que vendría con dicho resultado. Y si Sara todavía estaba viva, pues excelente, habría cumplido con el objetivo de su acto imprudente. Pero más que eso, Rudius no quería abandonar a alguien más. No quería que alguien más experimentara ese dolor de ser abandonado. Ese mismo dolor que experimentó cuando Eris lo dejó atrás. Para cuando sus pensamientos llegaron a este punto, él ya había divisado a los búfalos invernales, para luego masacrarlos y empalarlos vivos con estacas de tierra, como si fuera una máquina hecha exclusivamente para la masacre. Mientras Rudius revisaba los restos de los cadáveres esparcidos por el suelo por los búfalos, él se estremeció ante la cruel y malvada forma de cazar de estos monstruos. Y es que al parecer, dichos búfalos no solo eran caníbales, sino también buenos estrategas, ya que después de cada una de sus comidas, estos siempre se cercioraban de dejar varios restos de comida todavía intactos, esto con la finalidad de atraer más presas y de esa forma siempre tener una constante fuente de presas y alimentos asegurados. Aunque Rudius esperaba encontrar los restos de Sara para sentirse finalmente satisfecho, lo que terminó encontrando en su lugar fue la cabeza de Mimir, toda desgarrada y ensangrentada, pero que todavía tenía algo de carne pegado al hueso. Y para cuando encontró el accesorio de Sara, Rudius finalmente se sintió satisfecho con su búsqueda, pero al mismo tiempo también se sintió completamente vacío por dentro. Aunque Sara no le caía exactamente bien y tampoco la conocía lo suficientemente bien para hacerlo, aún así Rudius no la odiaba y por eso mismo le dolía que no hubiera sobrevivido a esa cruel experiencia. ¿Cómo fue realmente la batalla de Rudius contra el tren de hielo? La batalla de Rudius contra el tren de hielo sinceramente no fue la gran cosa tanto en el anime como en los textos sagrados, ya que fue igual de breve en ambos formatos. Sin embargo, hay ciertas piezas de información que aún así son interesantes. Por ejemplo, dicho tren era de una especie bastante vieja, con un mínimo de varias décadas de vida, o quizás unos cuantos cientos de años, además de que la maldita cosa estaba cubierta con una armadura de hielo, que incluso fue capaz de rechazar el cañón de piedra de Rudius. Aunque la armadura del tren no cubría todo su cuerpo, aún así le hizo sudar la gota gorda a Rudius al principio, ya que a causa de su inmenso tamaño, el poder de sus ataques, la oscuridad de la noche y lo espantoso que era el interior de su tronco, todos esos aspectos hicieron que Rudius se sintiera sumamente intimidado por el tren, al punto en el que estaba a punto de escapar con la cola entre las piernas, de no ser porque descubrió a Sara atrapada dentro del tronco de dicho tren. No obstante, cuando vio a Sara atrapada en ese lugar, también se sintió sumamente desesperado, no solo porque no sabía si ella estaba viva o muerta, pero aunque poco después pudo confirmar su supervivencia, eso no cambió el hecho de que ella estaba siendo literalmente devorada dentro del tronco del propio tren. Por si fuera poco, ella seguía conservando sus heridas de batalla contra los búfalos. Incluso tenía junto a su lado a un búfalo que trataba infructuosa y desesperadamente de librarse de las raíces del tren. El tronco del tren, por su parte, estaba literalmente lleno de cadáveres de animales y personas que habían sido lo suficientemente desafortunados
como para ser capturados furtivamente por el tren, para luego ser devorados vivos, o más específicamente, tener toda su vitalidad absorbida, lentamente hasta convertirse en meros huesos en el mejor de los casos. Fue esta situación lo que impulsó a Rudeus a superar su propio miedo y dar un paso al frente para salvar a Sarah lo más pronto posible, lo que afortunadamente fácilmente sucedió, ya que debido a que el tren solo tenía dos únicas formas de atacar, que era lanzar grandes bloques de hielo o el azotar sus raíces para defenderse y atacar. Así que, si sentiste que en el anime, Rudeus salvó a Sarah de una forma bastante rápida y casual, pues eso fue más a causa de lo monótono que eran los ataques del tren. Por lo que ya sabiendo ese gran defecto, al final la misión de salvar a Sarah fue un completo juego de niños para Rudeus. Dime, ¿alguna vez te preguntaste cómo fue que Sarah llegó a parar dentro del tronco del tren? Bueno, déjame decirte, mi querido oyente, que después de que Rudeus rescatara a Sarah y comenzara a sanar todas sus heridas, él se dio cuenta de que sus heridas eran bastante terribles. No solo ya estaba perdiendo color en la piel por el frío extremo, sino también su cuerpo estaba lleno de graves hematomas. En cuanto a su pierna derecha, ella tenía el fémur partido en dos y con un extremo apuntando hacia afuera, por lo que ella requería atención inmediata si es que Rudeus quería salvarle la vida en ese momento. Mientras Rudeus se disculpaba mentalmente por tocarla sin permiso, es cuando Sarah comenzó a contarle a Rudeus sobre cómo terminó en el tronco del tren. Al parecer, después de que Susanne y sus otros dos compañeros se separaran de Sarah, ella inmediatamente fue abordada por otro búfalo que trataba de comerla, y en su urgencia, ella rápidamente utilizó ese accesorio en forma de pluma que suele llevar en su oreja izquierda, ya que esa pluma era un objeto mágico que era capaz de crear una ilusión de su portador por un corto periodo de tiempo. Aprovechando esta característica, Sarah utilizó esa pluma para despistar al búfalo que la atacaba, pero mientras intentaba huir, ella terminó perdiendo el equilibrio y terminó rodando por una pendiente rumbo al territorio del tren, que fue donde también se fracturó la pierna. Mientras ella aplicaba primeros auxilios a su pierna rota, es cuando fue capturada por el tren, que casualmente se tropezó con la cueva de nieve que ella había hecho apresuradamente para cubrirse del frío. Con su pierna fracturada y el cuerpo adolorido, el tren terminó capturándola fácilmente en ese momento. En fin, así fue como Sarah llegó a parar en el tronco del tren. La pobre chica estuvo atrapada ahí por varios días, y de no ser porque Rudeus fue a salvarla, ella probablemente habría sido devorada lentamente hasta quedar reducida a puros huesos. Cuando Rudeus le contó a Sarah que Timothy y los demás se habían retirado por su cuenta, Sarah sorprendentemente no se molestó con sus compañeros, sino que estaba realmente aliviada de que ellos estuvieran a salvo, pero también triste porque Mimir no lo había logrado. De hecho, ella le pidió a Rudeus los restos de Mimir, ya que ella quería entregarle personalmente esos restos a su grupo, a lo cual Rudeus consintió fácilmente. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia, ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.